Y la pregunta que nos hacemos, sabemos que la bajante de casos es importante. Ayer tuvimos 0 casos después de mucho tiempo, digamos, del comienzo de la tercera ola en Villa María. Pero decíamos, ¿qué pasa con los internados? ¿Cuántos internados hay hoy en Villa María? ¿Cuántos internados hay en sala común? ¿Cuántos en terapia intensiva? Te va a sorprender la información seguramente que va a estar brindando en el móvil Rodrigo Urquía con respecto a esto. Y también la referencia tiene que ver con la vacunación. Muchas noticias, comenzamos a desarrollarlas, ¿sí? Tenemos posibilidad de conversar con él, está en el móvil. Rodrigo Urquía, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Estamos frente a una de las clínicas privadas de Villa María, precisamente, para hablar de la situación epidemiológica, que es increíble el vuelco, el cambio que ha dado en Villa María en un mes y medio aproximadamente, la diferencia en cuanto al movimiento que ha habido en estos lugares y también en cuanto a la cantidad de casos y cantidad de internados, como bien señalabas en la introducción, el cambio que ha habido en la ciudad. Tenemos información para compartir de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en realidad, no solo en los centros privados de salud, sino también en el Hospital Regional Pasteur de Villa María, donde decíamos, la situación ha cambiado rotundamente en cuanto a la cantidad de internados. Inclusive tenemos una placa para compartir con la información que hemos obtenido del relevamiento de las 7 clínicas privadas de Villa María y del Hospital Regional Pasteur. Y este es el resultado que arroja la situación epidemiológica al día de hoy. Desde los últimos días de febrero, que no hay internados por COVID-19, ni en el Hospital Regional Pasteur, ni tampoco en las clínicas privadas de Villa María. Ahora sí que por lo tanto, sí, un trabajo de tu parte averiguando clínica por clínica, hospital como referencia también, y tenemos que decir que en Villa María, y que cuando hablamos de Villa María atañe directamente a Villanueva y a una región muy amplia que incluye a 70 localidades donde no hay necesidad de internar gente. Esta noticia es realmente muy buena, no hay tantas buenas noticias dando vuelta hoy por el mundo, así que bueno, tener esta noticia es muy buena para nosotros, saber que no hay nadie. Vos me decís que no hay nadie internado en realidad, relacionado al COVID, ni en sala común, ni en terapia intensiva. Ni en terapia intensiva. Inclusive hacemos el entrecruzamiento de datos porque hacemos la averiguación por un lado de forma individual con cada uno de los centros de salud y obviamente también con el Hospital Regional Pasteur, pero también con la Secretaría de Salud del municipio de Villa María. Y compartían el dato de las terapias intensivas, que por allí es lo que más atención se le presta en cuanto, obviamente, al dato de cómo están los pacientes. Bueno, no hay nadie internado en terapia intensiva y en sala común llevan más de 25 días sin personas internadas, tanto el Hospital Regional Pasteur como las clínicas privadas, que lleva al mismo tiempo a una descongestión importante en cuanto al movimiento que se puede ver en los centros de salud. Bien, y entiendo que algunos protocolos han cambiado también. Entiendo que no se exige ya la necesidad de un hisopado para aquel que tiene una intervención quirúrgica, por ejemplo. Exactamente. No, es un protocolo que inclusive lleva algunas semanas que ha cambiado. Las personas que se vayan a operar, que tengan intervención programada en cualquiera de los centros de salud que mencionábamos, no se le exige el hisopado, a menos, obviamente, como cualquier caso sospechoso, que presente síntomas. Sino, directamente con los estudios prequirúrgicos pasa a sala de operación. La misma situación se da inclusive en algunas clínicas privadas que nos señalaban hace unos minutos, caso de Clínica San Martín, inclusive aquí, en Clínica Cruz Azul, se mantiene la diferencia en la entrada. Obviamente los pacientes con otras patologías y pacientes fabriles tienen diferenciado el ingreso, pero ya no es tan exhaustivo para aquellos pacientes que tienen turnos o que vienen a otras consultas, el triage previo. Directamente se hace una carga de datos y se ingresa directamente para esas personas que tienen turno. Bien. Recordamos que hace 3 o 4 meses atrás se sostenía inclusive la toma de temperatura. Esta es para la todas buena las personas. noticia. No quiero ampliar mucho porque hay una segunda salida que vamos a estar hablando de vacunación contra el COVID, pero también a la espera de la vacuna contra la gripe. Digo porque los estamentos públicos todavía no está presente y entiendo que en lo privado tampoco. Pero ya vamos a desandar esa información. Lo importante es que, de acuerdo a los infectólogos, se está dando ya en nuestra región una patología que normalmente se da más entrado el invierno, que son casos de gripe, específicamente influenza. Sí, inclusive en la consulta que teníamos hoy con varios de ellos, hoy está la preocupación de que se ha adelantado, si se quiere, la circulación del virus de la gripe, y en la próxima salida, y como adelanto, vamos a estar respondiendo al interrogante de si ya estamos en condiciones de arrancar o no la vacunación antigripal, que recordamos que debería ser por este mes, por marzo, que todavía le quedan poco más de 15 días, pero veremos si Villa María, las farmacias sobre todo de Villa María, recordamos que también llegan al PAMI, si están en condiciones o no de iniciar la campaña. Ahí volvemos con vos, Rodri.